¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo estaba tan cerca que podías casi escuchar su susurro en tus decisiones diarias? Pero hoy parece que está distante, como si te hubieras alejado de su presencia. Si alguna vez te has sentido vacío, como si Dios ya no hablara a tu corazón, entonces este video es para ti. Hoy te invito a descubrir una verdad poderosa. El Espíritu Santo no está destinado solo a ser parte de tu vida los domingos, ni únicamente en los momentos de crisis. Él está aquí contigo cada día. Y la pregunta es, ¿cómo podemos caminar con Él en cada paso de nuestra vida diaria? Imagina por un momento cómo sería vivir cada día, sabiendo que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está a tu lado en los momentos más simples y en los más complejos. No solo como una presencia ocasional, sino como un compañero constante. Hoy vamos a explorar cómo vivir con el Espíritu Santo en lo cotidiano, cómo invitarlo a cada decisión, a cada palabra, a cada desafío. Tal vez piensas, eso suena maravilloso, pero ¿es realmente posible? La respuesta es sí, y lo descubriremos juntos a lo largo de este video. Porque caminar con el Espíritu no es algo reservado para unos pocos, es una invitación que está abierta para todos los creyentes. Desde el momento en que Jesús dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Nos mostró que el Espíritu Santo estaba destinado a estar con nosotros. No como una visita ocasional, sino como una presencia permanente. Así que, si alguna vez te has sentido solo, perdido o incierto sobre la dirección que debes tomar, este es el momento de abrir tu corazón al Espíritu Santo. Vamos a aprender juntos cómo hacer de su presencia una realidad diaria, cómo escucharlo en lo cotidiano y cómo permitir que Él transforme nuestra vida, no solo en los grandes momentos, sino en cada respiración que damos. Vamos a comenzar este viaje, donde aprenderemos a caminar con Él, a oír su voz y a experimentar su poder transformador cada día. En la vida cristiana, a menudo hablamos del Espíritu Santo. Lo mencionamos en nuestras oraciones, lo citamos en nuestras canciones, y a veces lo tratamos como una fuerza abstracta que actúa en los momentos más solemnes o dramáticos. Pero ¿sabías que el Espíritu Santo es mucho más que eso? Él no es solo una presencia que aparece y desaparece en momentos de necesidad, como un poder impersonal que sentimos en momentos de emoción o necesidad. El Espíritu Santo es una persona real, y esa es la primera verdad clave para caminar con Él. Reconocer que Él es alguien con quien podemos tener una relación real. La Biblia describe al Espíritu Santo de manera clara y hermosa. En el Evangelio de Juan, Jesús lo llama el Consolador, o Paráclito en griego, un término que se refiere a alguien que está llamado a ayudarnos, a guiarnos, a consolarnos y a estar a nuestro lado en todo momento. No es una fuerza abstracta ni una energía cósmica. Jesús lo describe como una persona que viene a estar junto a nosotros. En Juan 14:26, Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí no estamos hablando de algo que es impersonal, sino de una persona que se relaciona con nosotros de manera activa, enseñándonos, guiándonos y recordándonos las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el Espíritu Santo está siempre presente, siempre disponible y siempre dispuesto a ayudarte, a guiarnos, a consolarnos y a llenarnos con su paz siempre que lo busquemos. No importa dónde estés ni lo que estés viviendo, Él está ahí, listo para caminar contigo en cada paso. Si sientes que estás solo en tu vida cristiana o que hay momentos en los que no sabes qué hacer, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo te acompaña en cada parte de tu vida. El concepto de caminar con el Espíritu Santo es mucho más cercano y personal de lo que muchos imaginan. Caminar con Él
No es solo un tema de sentirse bien en momentos de adoración o durante las grandes experiencias espirituales. Es una relación diaria en donde podemos hablar con Él, escuchar su voz y sentir su dirección en cada área de nuestras vidas. Sin embargo, esto no sucede si no aprendemos a reconocer a la persona del Espíritu Santo. Si solo lo vemos como una fuerza distante o como algo que solo aparece en momentos de crisis, nunca experimentaremos la riqueza de una relación diaria con Él. Es importante entender que el Espíritu Santo no es una presencia pasajera ni algo que solo está con nosotros en momentos de gran necesidad. Como dice en Romanos 8:9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este versículo es clave. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús. No es algo que venga y se vaya, sino que mora permanentemente. Imagina qué significa eso. El Espíritu Santo vive dentro de ti, y no en una forma abstracta, sino de una manera personal, íntima y constante. Esa es la promesa que Jesús nos dejó. Él estaría con nosotros siempre, no solo para orientarnos en los momentos grandes de la vida, sino también en los momentos pequeños y sencillos del día a día. El Espíritu Santo fue enviado para ser nuestro compañero constante. En vez de vivir nuestras vidas como si estuviéramos solos, deberíamos recordarnos constantemente que el Espíritu Santo está con nosotros. Esta es una verdad profunda que cuando la entendemos de corazón, puede cambiar completamente la manera en la que vivimos. Vivir conscientes de que el Espíritu está con nosotros en cada minuto del día debería transformar nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, de enfrentarnos a los retos, de relacionarnos con los demás y de ver la vida misma. A menudo, cuando hablamos del Espíritu Santo, pensamos en su poder para hacer milagros, para sanar, para dar revelaciones profundas o para llenar a los creyentes con una experiencia emocional. Pero el Espíritu Santo también está aquí para enseñarnos lo cotidiano. Él no solo se mueve en los grandes eventos, sino que también está presente en los detalles más pequeños de la vida diaria. Este es un concepto radical para muchos, pero es bíblicamente cierto. En 1 Corintios 2, 10 a 12, Pablo explica cómo el Espíritu Santo es el que nos revela lo profundo de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí, Pablo nos está diciendo que el Espíritu conoce el corazón de Dios y, lo más impresionante, está listo para revelarnos ese conocimiento. No necesitamos depender solo de nuestro intelecto ni de nuestras emociones. Podemos depender del Espíritu para obtener dirección, sabiduría y revelación divina en cada paso que damos. ¿Cómo aplicamos esto a la vida cotidiana? En lugar de tratar de navegar por la vida en nuestras propias fuerzas, podemos aprender a consultar al Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Tal vez estés tomando una decisión importante en tu carrera o en tu vida familiar, o incluso en situaciones cotidianas como cuándo decir algo o cómo reaccionar ante un conflicto. El Espíritu está disponible para guiarte. Puedes comenzar tu día con una oración simple. Espíritu Santo, acompáñame hoy. Ayúdame a tomar decisiones sabias, guíame a través de lo que se me presente y acompáñame en cada paso. No tenemos que hacerlo todos solos. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante. Él tiene el poder de enseñarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo más hermoso de todo es que como persona, Él no solo nos guía de forma impersonal, sino que se relaciona con nosotros.
Cuando te enfrentes a una decisión difícil o a un momento de confusión, puedes hablar con Él como lo harías con un amigo cercano, pedir su consejo y confiar en su dirección. El Espíritu no está lejos de ti. Si alguna vez has sentido que el Espíritu Santo está distante, como si fuera algo que solo se experimenta en momentos especiales, quiero que recuerdes esta verdad. Él está contigo siempre. El Espíritu Santo no es una visita ocasional, no es solo una presencia que sentimos en ciertos momentos, sino que Él está constantemente contigo. Cada vez que enfrentes un reto, una duda o una decisión, no estás solo. El Espíritu de Dios está dentro de ti, guiándote, enseñándote y consuelándote. Así que, ¿cómo te relacionas con Él? En primer lugar, recuerda que el Espíritu no es una energía o una fuerza, sino una persona real con la que puedes hablar, escuchar y caminar. No lo veas como algo abstracto o distante, sino como un compañero cercano, listo para ayudarte en todo momento. Esta relación diaria con Él es la clave para caminar con el Espíritu en cada aspecto de tu vida. Es posible que muchos de nosotros estemos acostumbrados a solo reconocer al Espíritu Santo en los momentos extraordinarios, como cuando estamos en una crisis o buscando respuestas. Pero Él no se limita a esos momentos. Él está ahí en los momentos ordinarios, en los momentos de decisión, en las interacciones diarias, en el trabajo, en la familia y en los viajes. Cuando llegues a comprender que el Espíritu Santo es una persona real y accesible, podrás caminar con Él de una manera más profunda y constante. Entonces, cada momento de tu vida se transformará, porque no será solo una vida de lucha o incertidumbre. Será una vida guiada por el Espíritu, quien te dará sabiduría, dirección y fuerza en todo lo que hagas. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, muchos de nosotros lo asociamos con grandes momentos de revelación, como el día de Pentecostés, o cuando alguien tiene una experiencia poderosa en un retiro espiritual. Esas son, sin duda, experiencias profundas y transformadoras. Sin embargo, el Espíritu Santo no está limitado a esos momentos excepcionales. Él está disponible para guiarnos diariamente. En cada paso, en cada decisión, en cada conflicto, el Espíritu Santo está presente, esperando ser consultado y escuchado. En Juan 16:13, Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este versículo muestra que uno de los roles esenciales del Espíritu Santo es ser nuestro guía. Pero, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reconocer su voz y seguir su dirección? Primero, debemos entender que el Espíritu Santo no siempre nos va a hablar de manera dramática o a través de grandes visiones. Su guía a menudo viene de manera sutil, en los momentos más cotidianos de nuestra vida. Esto puede ser tan simple como una sensación de paz que sentimos cuando estamos tomando una decisión importante, o una idea que se nos ocurre en medio de una conversación con alguien. A veces, la guía del Espíritu puede ser tan delicada que podría ser fácil pasársela por alto si no estamos prestando atención. El primer paso para caminar bajo la guía del Espíritu es estar dispuestos a escuchar. Muchas veces estamos tan ocupados o distraídos con las preocupaciones de la vida diaria que no dejamos espacio para que el Espíritu hable. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y escuchar la voz de su Padre. Marcos 1:35. Si Jesús, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de apartarse para escuchar a su Padre, nosotros también debemos buscar momentos de quietud donde podamos escuchar y discernir lo que el Espíritu quiere decirnos. El segundo paso es aprender a reconocer cómo el Espíritu nos guía.
A lo largo de las Escrituras encontramos que el Espíritu no solo nos guía en las grandes decisiones, sino también en los detalles más pequeños de nuestra vida. En Hechos 16, 6, 7, encontramos a Pablo siendo dirigido por el Espíritu en sus viajes. Pasaron por Frigia y la región de Galacia, pero el Espíritu Santo no les permitió predicar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Aquí vemos que el Espíritu Santo no solo los guió en la predicación, sino que también les mostró dónde no debían ir. A veces, la guía del Espíritu es tanto sobre lo que debemos evitar como sobre lo que debemos hacer. Este tipo de guía no siempre será algo ruidoso o evidente. En ocasiones, la voz del Espíritu puede ser un pequeño sentimiento de incomodidad o paz que sentimos al tomar una decisión. Puede ser un pensamiento que viene a nuestra mente de repente o una sensación interna que nos dice que algo no está bien o que debemos hacer algo. Este tipo de guía es sutil, pero muy real. Por eso, la clave para seguir la dirección del Espíritu es sensibilidad. Cuanto más practicamos estar atentos a su voz, más claro será escucharla. El tercer paso en recibir la guía del Espíritu Santo es estar dispuestos a obedecer rápidamente a lo que Él nos indique. A veces, el Espíritu nos guía a hacer cosas que no entendemos completamente, pero si confiamos en su sabiduría, debemos responder rápidamente. En 1 Samuel 15:22, Samuel le dijo a Saúl: «¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que obedezcas a la voz del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio». Aquí Samuel destaca la importancia de la obediencia. No se trata solo de escuchar la voz del Espíritu, sino de actuar conforme a lo que Él nos dice. Imagina una situación cotidiana, como un desacuerdo con un amigo o familiar. Tal vez estás a punto de responder con ira o de decir algo hiriente, y de repente sientes ese impulso interior del Espíritu que te dice: mantén la calma, respira, no reacciones con ira. Si obedecemos a ese impulso, estamos permitiendo que el Espíritu nos guíe en ese momento, evitando el conflicto y trayendo paz a la situación. Uno de los aspectos más poderosos de caminar con el Espíritu es que Él no solo nos guía, sino que también nos da el poder para seguir su dirección. En Hechos 1:8, Jesús promete: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Este poder no solo es para predicar o realizar milagros, sino también para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu nos guía, Él también nos capacita para llevar a cabo lo que nos pide. Una de las áreas donde más necesitamos la guía del Espíritu Santo es en la toma de decisiones diarias. Desde decidir cómo pasar nuestro tiempo hasta tomar decisiones más grandes sobre el trabajo, la familia o las relaciones, el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Él puede guiarnos para tomar decisiones sabias que nos acerquen más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Un ejemplo muy claro de cómo el Espíritu Santo nos guía en las decisiones es la historia de José en Egipto. Cuando fue encarcelado injustamente, José no perdió su fe en Dios. En medio de su sufrimiento, el Espíritu le dio la sabiduría para interpretar los sueños de sus compañeros de prisión, lo que finalmente lo llevó a una posición de poder en el palacio del faraón. Génesis 41. Toda la nación de Egipto de la hambruna. José no se quejó ni se alejó de Dios, sino que permitió que el Espíritu lo guiara y le diera sabiduría práctica en los momentos más difíciles de su vida. De manera similar, cada uno de nosotros enfrenta decisiones diarias que requieren la sabiduría del Espíritu Santo. Y esta sabiduría está disponible para todos los creyentes.
no solo en los momentos de crisis, sino también en los pequeños momentos de cada día. El Espíritu Santo también nos guía a través de la palabra de Dios. En Salmo 119, 105, el salmista dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La Escritura es la guía infalible del Espíritu. El Espíritu nunca nos llevará a actuar de manera contraria a lo que la Biblia enseña. Si estamos buscando la voluntad de Dios en una situación, lo primero que debemos hacer es sumergirnos en su palabra. Al hacerlo, el Espíritu nos recordará lo que hemos aprendido y nos dará la claridad para tomar decisiones sabias que estén alineadas con la voluntad de Dios. Una forma práctica de permitir que el Espíritu nos guíe es a través de la oración continua. No se trata solo de orar en momentos de crisis, sino de llevar nuestras preocupaciones, deseos y decisiones al Espíritu en oración a lo largo del día. Como dijo Pablo en Filipenses 4, 6, 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». A través de la oración, el Espíritu Santo puede dirigir nuestras preocupaciones y traer paz a nuestro corazón. El Espíritu Santo no solo viene a nuestra vida para guiarnos, sino también para transformarnos. Este es uno de los aspectos más poderosos de tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Él nos cambia. No estamos llamados solo a vivir una vida moralmente correcta o superficialmente buena. Somos llamados a ser transformados en la imagen de Cristo, y esa transformación es obra del Espíritu Santo en nuestro interior. La transformación que el Espíritu Santo produce no es algo superficial ni momentáneo. Es algo profundo, un proceso continuo en el que toda nuestra vida es afectada. En Romanos 12:2 Pablo nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta transformación no depende solo de nuestro esfuerzo humano, sino del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Él renueva nuestra mente, cambia nuestros deseos y nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. El poder transformador del Espíritu Santo es evidente en nuestra vida diaria, no solo en momentos dramáticos o en la iglesia. La forma en que hablamos, cómo reaccionamos ante las dificultades, la manera en que tratamos a los demás y cómo manejamos nuestras emociones, todo puede ser transformado por el poder del Espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo está interesado en cada parte de nuestra vida, no solo en las grandes decisiones, sino en las pequeñas interacciones diarias. Por ejemplo, piensa en la forma en que reaccionas en medio de una discusión. Si bien tu carne podría empujarte a gritar, defenderte o atacar a la otra persona, el Espíritu Santo puede transformar esa reacción. El Espíritu nos da paciencia y control, permitiéndonos responder con sabiduría y calma en lugar de ceder a los impulsos de la carne. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que es el poder del Espíritu trabajando en nosotros. En Gálatas 5, 22, 23, encontramos una lista del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no es algo que podamos producir por nosotros mismos, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A medida que caminamos con el Espíritu y nos rendimos a Él, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nuestra vida, transformando nuestra actitud y comportamiento. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es la lucha contra nuestra naturaleza humana.
Todos enfrentamos tentaciones, debilidades y luchas internas. Quizás estás luchando con la ira, con el control de tus emociones o con alguna adicción o pecado recurrente. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene el poder de romper esas cadenas y darnos la fuerza para vivir en victoria sobre ellas. En Romanos 8:13, Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo muestra que el Espíritu Santo tiene el poder de ayudarnos a vencer las tentaciones y debilidades de nuestra carne. No tenemos que vivir atrapados en los ciclos de pecado o en nuestras luchas internas, porque el Espíritu nos da el poder para vencer. En la vida de Pedro podemos ver un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo transforma incluso a los más débiles. Pedro, el discípulo que negó a Jesús 3 veces, fue transformado por el poder del Espíritu. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levantó con valentía y predicó el Evangelio con tal poder que 3,000 personas se convirtieron en ese mismo día. Hechos 2:41. El mismo hombre que había temido ser identificado como seguidor de Jesús fue transformado por el Espíritu en un predicador valiente que cambió la historia. Este poder de transformación no se limita a figuras bíblicas como Pedro. Todos los creyentes tenemos acceso a este poder transformador a través del Espíritu. Tal vez hoy te sientes débil en alguna área de tu vida. Puede que luches con temores, dudas o pecados persistentes, pero el Espíritu Santo tiene el poder de transformarte. Él puede liberarte de esos hábitos destructivos y renovar tu mente para que empieces a vivir como Cristo te llama a vivir. Una de las transformaciones más poderosas que el Espíritu Santo produce en nosotros es darnos poder para ser testigos de Cristo. En Hechos 1:8, Jesús promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no solo es para realizar milagros, sino para vivir como testigos vivos de la gracia y el poder de Dios. El Espíritu nos da el valor y la fortaleza para hablar de Cristo, incluso cuando esto es difícil o arriesgado. A través del Espíritu podemos ser testigos valientes en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto. Esto no significa que todos tengamos que ser predicadores en un escenario grande, pero sí significa que todos podemos compartir nuestra fe y ser una luz en medio de la oscuridad. Al vivir bajo la guía del Espíritu Santo, nuestra vida toma un nuevo rumbo. Ya no vivimos de acuerdo con nuestros propios deseos, sino que permitimos que el Espíritu nos moldee y nos transforme en la persona que Dios nos ha llamado a ser. En Romanos 8:11, Pablo nos recuerda: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este poder transformador del Espíritu nos da esperanza, porque sabemos que la misma fuerza que levantó a Jesús de los muertos está trabajando en nosotros. Y si el Espíritu puede vencer la muerte, puede vencer cualquier obstáculo que enfrentemos en nuestra vida. Él no solo nos capacita para resistir el pecado, sino que también nos da esperanza de que un día seremos completamente transformados, al igual que Cristo, en la plenitud de su gloria. Cuando hablamos de vivir en la plenitud del Espíritu, también hablamos de una experiencia diaria. No se trata de tener una experiencia poderosa con el Espíritu una vez y luego esperar que todo continúe igual. La vida cristiana se vive de forma continua, paso a paso, con el Espíritu Santo guiándonos en cada momento.
En Efesios 5:18, Pablo nos exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este versículo no solo nos habla de la importancia de evitar las influencias del mundo, sino de la necesidad de estar continuamente llenos del Espíritu. La idea de ser llenos del Espíritu es una acción constante. No es algo que sucede solo una vez en la vida cristiana, sino algo que debe renovarse cada día, a cada momento. Una de las formas más poderosas en que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en su plenitud es a través de la paz que Él nos da. En Filipenses 4:7 Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la que el mundo ofrece, sino una paz profunda que viene solo del Espíritu. En medio de las dificultades, las luchas emocionales o las situaciones de incertidumbre, el Espíritu nos da una paz que no tiene explicación natural. Esta paz es un testimonio de su presencia activa en nuestra vida y un indicativo de que estamos caminando en la plenitud del Espíritu. La batalla no es fácil y muchas veces parece que nuestras propias fuerzas no son suficientes para resistir la tentación. Pero la clave para ganar esta batalla es entender que no estamos llamados a luchar en nuestras propias fuerzas, sino a caminar en el Espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo nos da el consejo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando caminamos en el Espíritu, nos alineamos con la voluntad de Dios y comenzamos a ver la vida desde su perspectiva. Esto nos capacita para superar la tentación y vivir de acuerdo con los frutos del Espíritu. Sin embargo, la victoria en esta lucha no es instantánea ni automática. Requiere disciplina y dependencia diaria del Espíritu Santo. A medida que confiamos en su poder, aprendemos a discernir sus impulsos y a responder rápidamente a su guía. Esto no significa que nunca caeremos en pecado, pero sí que podemos levantar rápidamente al reconocer nuestra debilidad, pedir perdón y volver a caminar en obediencia al Espíritu. Además, Pablo nos recuerda en Romanos 8:13 que si vivimos según la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Esto significa que la victoria sobre la carne solo viene cuando dependemos completamente del Espíritu Santo y le permitimos tener el control de nuestra vida. Cada vez que resistimos la tentación, nos acercamos más a Cristo y experimentamos su poder en nuestra vida. La guerra entre la carne y el Espíritu no se terminará hasta que estemos con Cristo, pero cada victoria sobre la carne fortalece nuestra fe y nos permite vivir con más libertad y más poder del Espíritu. Si caemos, el Espíritu nos levanta, nos perdona y nos da la fuerza para seguir adelante. La clave es no rendirse, sino seguir adelante, confiando en que, con el Espíritu Santo, siempre hay esperanza y poder para superar cualquier batalla. A lo largo de este video, hemos hablado sobre cómo caminar con el Espíritu Santo cada día, cómo Él nos guía, nos transforma y nos da poder para vivir como Cristo nos ha llamado a vivir. Pero quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Cómo estás viviendo hoy con el Espíritu Santo? ¿Lo estás reconociendo en cada paso, en cada decisión, en cada momento de tu vida diaria? Es fácil dejarse llevar por la rutina, por las preocupaciones o incluso por las emociones del día a día, pero el Espíritu está con nosotros siempre, disponible en cada segundo. No estamos solos y nunca lo estaremos. Él no fue enviado solo para acompañarnos en los grandes momentos o en las crisis. El Espíritu Santo está aquí para estar con nosotros, guiándonos, transformándonos y fortaleciéndonos en lo ordinario. Así que, al final de este video,
Quiero preguntarte, ¿te has detenido a reconocer su presencia hoy? En la prisa de la vida, a veces olvidamos que tenemos a la persona más poderosa y sabia viviendo en nosotros. Pero todo lo que necesitamos hacer es detenernos, escuchar y responder a su guía. Te invito a hacer un compromiso. Este día, haz una pausa y permite que el Espíritu te guíe. A lo largo de esta semana, habla con Él, escucha su voz y responde rápidamente a sus indicaciones. Vivir con el Espíritu no es un acto de esfuerzo humano, sino de rendición diaria. Si este video ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Tenemos mucho más contenido para ayudarte a caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Dale like, comparte este video y haz clic en las sugerencias que verás al final de la pantalla para profundizar aún más en cómo vivir con el Espíritu en tu vida diaria. Recuerda que el Espíritu Santo está más cerca de lo que piensas, y Él siempre estará allí para guiarte, fortalecerte y transformarte. Gracias por estar con nosotros hoy, por tomar el tiempo para reflexionar y crecer. Te mando un abrazo fuerte en Cristo y que el Espíritu Santo te acompañe en cada paso que tomes. Shalom.